Los padres de las niñas iban a una alta velocidad para llegar donde estaba ocurriendo esa batalla de las niñas. Vamos hermanas, que no me digan que ya se agotaron, diría Seibar mientras las ve con una pequeña sonrisa. Hermana, porque los superas en poder a ambas, diría Rin mientras se ponía de pie. Es obvio, ella entrenó más que nosotras dos, que solo pasamos jugando, diría Sakura mientras veía seriamente a sus hermanas. Sakura tiene razón, mientras ustedes se divertían yo me la pasaba entrenando para volverme una guerrera poderosa y tomar el puesto de reina suprema como mi madre, diría Seibar viendo a las dos. Y veo que lo vas a conseguir, diría Rin desapareciendo de la vista de todos. ¿A dónde te metiste?, diría Seibar mientras intentaba buscarla. Detrás de ti, diría Rin lanzando una fuerte patada a una alta velocidad. Seibar la logró bloquear, pero la magnitud de la patada la sacó disparada hasta colisionar fuertemente unos escombros que habían en la zona de combate. Vamos hermana Sakura, esto aún no se termina hasta que estemos inconsciente, diría Rin mientras veía seriamente la fuerte explosión. El último round está por iniciar, decía Sakura mientras ve seriamente a la guerrera. Así las tres iniciaron un último fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Por donde iban solo se veía pura destrucción por cada fuerte puñetazo que se iba dando. Seibar estaba esquivando los fuertes golpes con algunas dificultades, ya que sus hermanas habían aumentando su poder aún más, sacando fuerza de su más interior ser. Esta batalla se prolongó por varios minutos. ¿Qué dices hermanas? Terminamos esta batalla de un solo golpe, diría Seibar con una pequeña sonrisa. Bien, Sakura, usaremos el loto sangriento ya que técnicas de la familia aún no las perfeccionamos, diría Rin. Bien, hermana, yo te daré el poder para que el ataque tenga el suficiente poder, diría Sakura poniendo su mano en el hombro de Rin dejándole un gran poder. ¿Estás lista hermana?, diría Seibar viendo seriamente a ambas chicas. Claro, espero también estés lista, decía Rin mientras comenzó a cargar el loto sangriento. Si uso el Excalibur quedaré agotada y hasta puedo morir por no estar perfeccionada la técnica, mejor uso el plasma elemental, diría Seibar mientras también comenzó a cargar su técnica. Ambas técnicas están irradiando grandes cantidades de poder que todo lo que tocaba se destruye. Ambas a una alta velocidad lanzaron la fuerte técnicas, que todo lo que había a su paso se comenzó a destruir sin dejar rastro alguno. El mismo planeta también estaba entrando en destrucción por la fuerte magnitud de los ataques. Pero cuando ambos ataques estaban a punto de colisionar pero fue desintegrado, y una intención asesina se sintió cayendo donde las chicas que cayeron de rodillas. ¿Que les he dicho de que tienen prohibido una batalla entre ustedes?, diría Assassin viendo seriamente a las tres chicas. Y si iban a luchar por lo menos hubieran buscado un planeta sin vida, diría Iriesbiel sacando a una pequeña bebé. Pero no sentimos su poder, diría Rin viendo a sus padres. Dígame quién fue la de la idea, diría Assassin serio. Yo lo fui, diría Seiber echándose la culpa a ella para que sus hermanas menores no sufran las consecuencias. No hermana, la idea fue mía y yo asumiré las consecuencias, diría Rin. ¿Y entonces quién fue?, diría Assassin serio. Fue Rin padre, diría Illy a la pequeña niña que aún no sabía lo que estaba pasando. Sabes muy bien lo que vas a ocurrir, ¿no?, diría Assassin serio. Por si se preguntan, Rin y Sakura tiene más de 1000 años de existencia y Seibar más de 1500 años, eso para los dioses es la juventud o la adultez también. Si lo sé padre, decía Rin mientras una lágrima le salió al saber lo que pasaría. Cariño, no puedes anular esa regla, diría Iriesbiel intentando hacer que su esposo entre en razón. Si lo hiciera estaría demostrando a los demás Omegaverso que son un débil al permitir que rompa una regla y los guerreros de nuestro reino van a hacer lo que quiera, tengo que dar el ejemplo como rey sin importar quién sea, dirá Assassin. En sus palabras no había arrepentimiento. Entiendo, diría Iriesbiel cabizbajo por perder a una hija. No te preocupes madre, estaré bien en el Omegaverso donde caiga. Vuélvete la más poderosa y gobierna esa Omegaverso, diría Seibar. Lo haré, diría Rin casi por llorar. Iriesbiel se acercó a Rin y le dio la espada que iba a heredar. Cuídala si domina su poder, diría Iriesbiel mientras algunas lágrimas salían. El dolor de una madre al perder una hija es incomparable. Lo siento madre, diría Rin mientras le daba un abrazo a ella. Sakura y Seibar también se unieron al abrazo. Por el poder que me concede el rey Omegaversal, siendo yo Assassin, sácate destierro de nuestro Omegaverso hacia el séptimo Omegaverso, diría Assassin usando un hechizo de comando que tenía para desterrar. Adiós fue lo último que diría Rin mientras desaparecía de su Omegaverso. Sus dos hermanas comenzaron a llorar al perder a una de ellas. ¿Y ahora qué harás con esa niña?, diría Assassin serio.
La llevaré al palacio ya que ellas destruyeron sus planeta, diría Iriesbiel mientras se limpiaba las lágrimas que recorrían su bello rostro. Si la vas a cuidar debes ponerle un nombre, diría Assassin mientras creaba un portal hacia el palacio. Se llamará Nean, diría Iriesbiel cruzando el portal con sus hijas. Madre, ¿qué pasará con Rin en donde haya caído?, diría Sakura viendo a su madre. No lo sé, debe lidiar con las amenazas de ese Omegaverso para convertirse en la reina de él, diría Iriesbiel. Vuélvete fuerte, hermana, diría Seibar con una pequeña sonrisa. Así pasó el día hasta llegar la noche. Todos se fueron a descansar. En la habitación de Sakura. En dicha unas pequeñas entidades comenzaron a bailar en Sakura. Sakura veía eso extraño ya que nunca había visto estas entidades. En eso un extraño objeto la cubrió siendo carmesí y rayas negras siendo el poder negativo que había en Sakura y su verdadera forma que quiso mantener oculta, pero por la ira que sentía de no poder hacer nada para salvar a Rin se liberó. En eso Sakura comenzaba a transformarse en su forma malvada, un poder siniestro se sintió en todo el palacio. Sakura vestía un vestido carmesí con rayas negras, sus ojos eran rojos como la sangre, su cabello era blanco como la nieve. Hermana, ¿qué es lo que pasa?, paró en esa. Seibar se puso en guardia con su espada. No te preocupes, hermana, este es mi poder que había ocultado siempre, pero ahora ya es libre, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Hermana, ¿qué fue lo que hiciste?, diría Ilia asustada al ver a Sakura diferente. No te preocupes, hermana pequeña, sigo siendo yo, diría Sakura. Y así pasaron los años y las hermanas eran muy separadas de Nean. Sakura era la más fría con Seibar con ella. Y en los siguientes años Seibar dejó de llamar así a llamarse Korra al hacer el pacto con la entidad oscura. Fin del pasado de las hermanas Tosaka. Con que ese es mi verdadero paso, diría Nean mientras una lágrima traicionera le salía. Lo sentimos, decía Sakura mientras le daba la espalda. Ustedes mataron a mi familia y a mis padres biológicos, diría Nean mientras tenía una mirada sombría. Claro que no, ellos te terminaron abandonando, diría Korra seria. Nean no decía nada. Bueno, hermanas, ya dejen a esas mocosas y dígame cómo está nuestra hermana pequeña Ilia, preguntó Rin. Ella está muy bien aunque ya no siguió creciendo, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición, porque no puedo decir ninguna palabra, diría Nean mientras aún se mantenía en ese lugar. Lo que le habían contado lo cambia todo, sus padres aún seguían con vida, eso es lo único que comenzó a pensar Nean. ¿Crees que está bien esa mocosa? Veo que aún sigue en shock, diría Rin seria. Han salido de peores situaciones, diría Sakura. Si solo dejen que procese todo, diría Korra mientras se iban donde su grupo. El Omegaverso 7 se mantiene oculto aún con la gema del tiempo. Veo que Nean no lo tomó a bien lo que le acaban de decir, diría el Saiyajin serio. No, aunque le duela es la verdad, diría Rin seria. Veo que las hermanas tendrán un combate después de mucho, o me equivoco, diría Yato con una pequeña sonrisa. Exacto, en esta guerra terminaremos lo que nunca terminamos, diría Korra con una pequeña sonrisa. Esta vez soy más poderoso que ustedes, diría Rin. También nosotras, una buena batalla los espera, diría Sakura. Los vemos en la segunda fase o tercer fase para esta batalla, diría Rin. Bien, diría Korra. Así Rin desapareciendo con su Omegaverso. Bien, es momento de marcharlos, diría Ichiro serio. Pero todos vieron a cierta persona ponerse a la par de Nean con una espada de fuego. Madre, gritó Yuma. Nean al escuchar el grito de sus hijas volteó a ver el sujeto que se parecía a su esposo. Vaya, ya sabía que vendrás, diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Quería ver con mis propios ojos a mi próximo rival, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Ven y demuestra que tan poderoso eres, diría Goku con una pequeña sonrisa. Hay dos cosas en esta guerra que tienen encadenado, sin ser libre con la bestia que eres, diría Bardock. ¿De qué está hablando?, se preguntó Kanoe y la mayoría del grupo. Esas cadenas, como tú las llamas, son el motor de cada día para superarme y ser el más fuerte de toda esta maldita existencia, diría el Saiyajin. Sí, pero no has logrado ser ese ser que te has prometido. El sentimiento del amor te impide ser ese guerrero perfecto que deseas. Veo que 2 meridianos importantes están sellados y otros 2 son los que están activos, los cuales no deben, diría Bardock. Aunque me digas todo, no voy a cambiar de idea, diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Entonces yo te libraré de esas cadenas, espada fuego legendario, diría Bardock mientras atravesó el cuerpo de la diosa. Nean, al ser atravesada por esa espada, su cuerpo cayó sin vida al ser sus órganos vitales ser polvos en un solo segundo. Madre no, diría Yuma mientras se movía a gran velocidad con una fuerte golpe. La última cadena, diría Bardock, y de un veloz movimiento Yuma fue partida en 2.
Bardock fue salpicado de sangre al hacer ese corte. Ahora se libera como una bestia, diría Bardock viendo al Saiyajin. Goku al ver eso solo soltó una lágrima y una intensa aura fue liberada. Un poder siniestro se hizo presente haciendo retumbar todo ese gran planeta y los volcanes que habían comenzaron a hacer erupción. Todo a su paso era destruido. El Saiyajin estaba elevando su poder a niveles colosales. Los dos meridianos bloqueados fueron liberados. Goku logró estabilizar ese gran poder y con una mirada seria veía a su rival. Será mejor que nos retiremos, diría Akame seria. Bien, en eso tienes razón, Akama, diría Celica. Así todo el equipo salió de ese lado del planeta. Bien, esta será una batalla de calentamiento para llegar a la verdadera batalla, diría Bardock mientras se lanzó a gran velocidad. No me subestimes, decía Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Bardock no usaba ni una transformación, ya que en su estado base canaliza grandes cantidades de poder para tener una lucha. Si es necesario, libera al máximo su poder. Goku no logró esquivar el fuerte golpe que iba donde él, dándole de lleno, que lo hizo escupir sangre e impactar brutalmente una montaña que fue destruida por el fuerte impacto. ¿Cómo es posible que tenga esa velocidad y poder sin usar ninguna transformación?, decía Goku mientras regenera las costillas destrozadas. Veo que puedes ponerte de pie, diría Bardock viendo seriamente al guerrero. Claro que podré, ese vil golpe no fue nada más que una brisa para mi cuerpo, diría Goku mientras veía seriamente al Saiyajin. Jaja, por más que intentes ocultarlo sientes un inmenso dolor que no puede contener al ser destruidas todas tus costillas. Esto solo va a ser otro juego de niño, diría Goku mientras se lanzó a una alta velocidad. Bardock a gran velocidad esquivó el fuerte golpe. Goku se sorprendió por eso, pero al instante recibió un fuerte golpe que lo hizo estrellarse en el suelo creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa? ¿No que decías que eras el más fuerte?, diría Bardock con una pequeña sonrisa. No, el señor está siendo vencido, debemos ayudar, diría Celica seria. Claro que no debes, sabes más bien que nadie que cuando un Saiyajin tiene a un rival superior a ellos hay que dejarlo lucha, que puede romper sus límites, pero Goku solo está probando el poder de su rival, él no usando su máximo poder, diría Akame. Bueno, en eso tienes razón, diría Celica. ¿Qué pasa? No me digas que así de fácil vencí al Saiyajin de las leyendas, al Saiyajin que el mundo dejó solo y debe estar solo, el Saiyajin del infinito, el guerrero perfecto que no tiene compañeros y no tiene piedad de sus enemigos hasta convertirse el rey de reyes sobre todas las dimensiones, diría Bardock. Maldición, por más que quiero evitar dicho futuro ya está escrito en la línea del tiempo, convertirme el guerrero que gobernará sobre todo, diría Goku mientras se ponía de pie. Y como lo dice la leyenda, no tiene piedad ante ningún rival, entonces ¿sabes cuál será tu destino?, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Crees que no me prepare? Alrededor de nosotros hay ya escudo de poder que limita a tus 6 gemas del infinito y solo puedes luchar en esta forma, y no te preocupes, esta solo es la batalla de calentamiento, diría Bardock. Pues con solo esta fase será suficiente para matarte, diría Goku. Jaja, eso crees, pero bueno, ¿por qué no lo ponemos a prueba?, diría Bardock mientras se desplazó a gran velocidad con un fuerte golpe. Goku lo logró bloquear, pero el fuerte impacto lo hizo estrellarse fuertemente en el suelo. Decías, diría Bardock mientras esquiva una fuerte patada a gran velocidad. Que te voy a ganar, diría Goku mientras dejó ir una fuerte lluvia de golpes a altas velocidades. Bardock los esquivó con mucha dificultad. Bajaste tu guardia, diría Goku clavando un fuerte puñetazo a gran velocidad en todo el estómago de su rival. Bardock fue impactado por el fuerte golpe que lo sacan disparada hasta colisionar fuertemente una montaña creando una fuerte explosión. Jaja, veo que solo eran pura palabras tuyas, diría Goku viendo la fuerte explosión. Jaja, clásico de todos los Saiyajines confiarnos a pesar de que tu rival aún sigue de pie, diría Bardock dejándole ir un fuerte puñetazo en todo el rostro del Saiyajin. Goku impactó fuertemente unos escombros creados por la batalla. Maldición, en eso tiene razón, diría Goku mientras se limpiaba la sangre que salía de su nariz. Bardock no paró ahí y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes sin parar. Goku los logró bloquear con mucha dificultad, pero la mayoría de golpes le dieron de lleno destruyendo varios huesos. Vaya, esto ya se terminó, diría Bardock. Claro que no, yo aún puedo seguir luchando, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Bardock respondía el fuerte golpe a gran velocidad. El fuerte impacto de sus puños creó una fuerte explosión que todo a su paso iba siendo destruido hasta no dejar nada. De dicha explosión salían ambos guerreros intercambios fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Por todo ese planeta solo se veían a 2 veloces rayos impactando fuertes golpes sin parar. Goku se movía a una magnífica velocidad esquivando los fuertes golpes y patadas.
Bardock hacía lo mismo. La batalla de ambos era sumamente pareja. Goku comenzó a ser impactado por fuertes golpes que poco a poco le comenzaron a hacer daño. ¿Qué pasa? No me digas que estos simples golpes te duelen, diría Bardock soltando una fuerte patada a gran velocidad. Goku no lo logró bloquear, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta, creando una fuerte explosión. Maldición, si no estuviera esa maldita barrera de poder ya lo hubiera matado sin piedad, diría Goku mientras se ponía de pie y limpiaba la sangre que recorría su rostro. Solo sueñas si aún no me has visto en mi máximo poder y estás diciendo que me hubieras vencido fácil, solo broma Saiyajin del infinito, diría Bardock. Eso ya lo veremos, y liberando todo el poder de esa transformación, se lanzó a una alta velocidad impactando un fuerte golpe. Bardock fue lanzado unos cuantos metros, hasta colisionar fuertemente con unos escombros. Estaba hablando de mi poder y vete, diría Goku con una pequeña sonrisa. Esa arrogancia tuya puede ser tu peor perdición, diría Bardock mientras se limpia el polvo de su uniforme. Pero vi claramente cómo impactaste a una alta velocidad esos escombros y solo ese pequeño daño logré hacerte, diría Goku mientras veía seriamente al Saiyajin. Ya te lo he dicho varias veces, mi poder no se compara con el tuyo, entiende ese, por el momento solo eres un mocoso, diría Bardock. Moscoso yo, este maldito me está colmando la paciencia, diría el Saiyajin mientras sus manos empezaron a echar chispas y su poder estaba en aumento. Así que un simple barrera no será capaz de detener el demonio de las dimensiones y reinos dimensionales, diría Bardock mientras a una alta velocidad esquivó un fuerte golpe y respondió el siguiente. El fuerte impacto de sus puños creó una fuerte onda expansiva que todo a su paso fue arrollado. De ahí salieron ambos intercambios fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Goku comenzó a tener pequeños momentos la delantera, pero se le estaba haciendo demasiado complicado ya que el ojo del tiempo estaba fallando por momentos. Este Saiyajin será un dolor de cabeza para los demás Omegaverso, diría Bardock, deteniendo los fuertes golpes con mucha dificultad. ¿Qué pasa? ¿Dónde está toda esa maldita arrogancia que tenías anteriormente?, diría el Saiyajin lanzando fuertes puñetazos. Lo mismo te iba a decir, tu poder es patético a comparación al mío, diría Bardock mientras fue cayendo de una fuerte patada que lo estrelló fuertemente con el suelo del planeta. Bardock sufrió por ese golpe que lo hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Jaja, vamos, ¿qué pasa? ¿Ya no puedes seguir o qué?, diría Goku mientras ríe como psicópata al ver el estado de su rival. ¿Qué le pasa de Goku? Ese no es el Saiyajin amable que conocimos, diría Sakura seria. Como reinas de un Omegaverso deben saber la leyenda de las leyendas, que iban a pasar billones de años para que el Saiyajin del infinito naciera y pusiera a todos a sus pies, reyes omnipotentes igual, y solo había una persona que lo podría detener, un guerrero con doble personalidad, se dice que tiene la bondad y la maldad a la vez, diría la diosa Célica. Entonces las leyendas eran ciertas, diría Korra seria. Toda leyenda tarde o temprano termina siendo cierta, diría Yato mientras las veía. En eso tienes razón, diría Sakura mientras veía al guerrero. Ahora solo esperemos y no los traicione, ya que en las leyendas dice que dicho guerrero es solitario hasta su muerte, diría Kanoe seria. No creo, aunque no seamos familia de sangre, él siempre los va a seguir protegiendo a pesar lo que pasa, diría Akame seria. No hay que estar muy seguros, diría Ichiro. En el Omegaverso 3. Vaya, mi padre se está divirtiendo con ese Saiyajin, diría Akemi mientras veía la batalla. Sí, aunque ese Saiyajin no está usando su verdadero poder, diría Vegeta. Ni aunque lo use no tendrá oportunidad con mi pasar, diría Akemi seria. No sabes que los Saiyajines no tenemos ningún límite, diría Vegeta. Sí lo sé, pero ese Saiyajin ya ha llegado, diría Akemi seria. Eso se verá en la segunda fase, diría Vegeta serio. Dejen de hablar y dejen ver la batalla tranquilos, diría Akasilla. Bien, diría Akemi seria. Ese Saiyajin Goku lo voy a matar con mis propias manos, se diría Vegeta en sus pensamientos. En la batalla. Vemos al Saiyajin Goku recibir un fuerte golpe que lo saca disparado hasta volver a colisionar fuertemente el suelo. Jaja, ahora dime quién está ganando, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Espada relámpago, corte sagrado relámpago, diría Goku lanzando el fuerte corte a gran velocidad. Bardock se sorprendió por ese ataque que a gran velocidad creó un escudo de diamante para no recibir mucho daño. El impacto fue impresionante que todo a su paso fue destruido sin dejar nada. Vaya, veo que puedes reaccionar a tiempo, diría Goku detrás de él guerrero dándole una fuerte patada. Bardock salía disparada hasta crear una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasó? No, que muy fuerte, diría Goku mientras veía la fuerte explosión.
Jaja, me darás una buena batalla en la segunda fase, diría Bardock mientras salía de la fuerte explosión con algunos rasguños. Veo que aún puedes seguir de pie, eso es de admirar, pero tu fin está por llegar, diría Goku mientras su espada del rayo apareció. Un arma legendaria en manos un guerrero, así diría Bardock mientras creaba una igual. Qué bueno imitador eres, espero y tenga la misma resistencia que la original, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ambos se lanzaron a una alta velocidad con una fuerte corte. El impacto de sus espadas fue impresionante, creando un cráter debajo de ellos. De ahí solo se escuchaba el chocar de sus espadas una y otra vez sin parar. Goku tenía la ventaja y por mucho, ya que su espada era omnipotente con un poder sin igual. Bardock lanzó un fuerte corte a gran velocidad. Goku solo puso su espada deteniendo el ataque. La espada de Bardock fue destruida por completo al hacer contacto con la del Saiyajin del infinito. Vaya, la imitación solo fue una basura, diría Goku mientras lanzó una fuerte patada a gran velocidad y a la vez quemando su espada a el reino de donde viene. Bardock, al ser impactado por esa patada, salió disparado hasta colisionar fuertemente el cráter creado en la batalla. De dicho salió una gran explosión que se llevó todo a su paso. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.